Veamos entonces cómo se resuelve este problema. En primera instancia, vamos a determinar el peso específico que representa cada ítem del valor del total del criterio tomado para clasificar. ¿Cuál era el criterio? El valor de las ventas. Entonces, vamos a calcular cuánto representa cada uno de ellos del total de ventas generadas por los 14 items. Multiplicamos para saber la venta individual simplemente el número de cajas por el precio de cada caja, y de esa manera para el resto y obtenemos el total de ventas. Quiere decir que con este valor total se puede llegar a determinar cuánto representa las 1100 unidades monetarias del total que ha significado la venta de 11.577. Simplemente dividiendo 1100 entre 11.577 por 100, nos sale que representa el 10% para alfajor Donatello. Mientras para chocolate patada, 660 entre 11.577 por 100, nos sale que representa el 6%, y así para el resto. Cada uno de estos porcentajes representa, por lo tanto, el peso específico del criterio utilizado para la clasificación, que en este caso es el valor de venta de la mercadería. Lo que procedemos ahora a hacer en el siguiente paso es ordenar de mayor a menor ese peso específico, individual. Entonces primero queda aceite A11, que representa el 24%, fideos al huevo, 12%, alfajor Donatello, 10%, y así el resto. Claro, estos tres representan lo mismo, entonces será indistinto. Cualquiera de ellos, en cualquier orden. Luego de hecho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar el percentil que representan estas 14 unidades. ¿Qué quiere decir eso? El percentil es otra cosa que ese valor acumulado que representa los ítems del total de ítems que se posee. Acá se tiene 14 distintos tipos de ítems. De cada uno, obviamente, distintas cantidades, pero son 14 los distintos tipos de ítems. Entonces vamos a ver qué representa cada uno de estos del total. En primera instancia, el primero de los 14, si haces la fracción, la división 1 entre 14 por 100, representa, es decir, el ítem aceite A11, el 7%. 1 entre 14 por 100 representa el 7% del total de ítems. Mientras que aceite A11 más fideos a huevo, es decir, 2 ítems, es decir, 2 entre 14 por 100 representa el 14%. Es decir, estos dos ítems representan el 14%. Pero si incluimos alfajor Donatello, es decir, 3 entre 14 por 100, estos 3 ítems representarán el 21%. Entonces, este es el percentil, donde vamos a hacer la selección de clasificación A, B y C en el percentil. ¿Con qué relación? Una relación básica que emana de lo aprendido con Pareto es 20-80%. Por lo tanto, partiremos con esta selección utilizando estos valores de modo preliminar, básico. Fundacional, si quieres, si estás analizando recién el tipo de inventario que se te ha dado. Entonces, categoría A será hasta donde acumulen como percentil el 20%. En este caso, aproximadamente serán estos 3 ítems. Entonces, estos 3 ítems representarán la categoría A. Y después 50%. Entonces, buscaremos hasta acá. Hasta galleta de soya. Entonces, entre linguini y galleta de soya, estos ítems representarán la categoría B. Y la categoría C, el resto. Ahí está. Conclusión. Solo 3 ítems permiten, en este caso,
decir que son los prioritarios del total de 14 que se manejan en el inventario para el total de ventas. Y además, estos 3 ítems generan un valor total acumulado de ventas. Ahora tendremos que sumarlos porque cada uno de estos valores era individual. Si lo sumas, tienes 22 más 24, 46%. Quiere decir que cerca del 50% del total que se logra como venta, se logra solo vendiendo estos 3 ítems. Clasificación A, B y C. Respecto al criterio de las ventas. Identificados cada una de las categorías, ya podemos, con el valor acumulado, hacer una curva que represente el comportamiento respecto al criterio seleccionado. Un análisis de ABC aplicado a materias primas, o a producción, o a distribución, nos permitirá desentrañar que en la categoría A, por ejemplo, la característica de los productos son controlados para materias primas y contados. Mientras que para materias primas, una AEC será de tipo libre de utilización. Es decir, da lo mismo si es el proveedor A, B o C. Siempre que se cumplan las especificaciones, será de libre utilización. Mientras que en los motores posiblemente no. Posiblemente sea significativo el hecho de dónde provengan. Por lo tanto, deberán ser controlados. Y lo mismo se puede aplicar para la producción y la distribución. Haremos ahora AEC multicriterio, siguiendo el paper de Castro, Vélez y Castro de 2011, que dice que haciendo una normalización de cada uno de los valores, que vamos a ver con el ejemplo, qué significa eso, y asignando unos precios específicos a cada uno de los criterios, se puede hallar un valor ponderado representativo de cada una de las categorías. Veamos cómo se maneja esto. Tienen acá cada uno de los productos que corresponden a distintas familias, la demanda de las ventas en miles, tienen los precios de cada uno de los productos y el tiempo de producción. En función a estos 3 criterios, vamos a clasificar ahora los productos, estos 4 productos. Primero los normalizamos, cada uno por columna. Primero la demanda. Cada uno de los valores menos el menor valor de la columna entre el rango. El rango es el mayor menos el menor. Si haces esto para cada columna, con la demanda y con el precio y con el tiempo de producción, tendrás estos valores. Aplicando los precios específicos asignados para la demanda, para el precio y para el tiempo de producción, que en este caso son de 80%, 10% y 10%, obviamente tienen que sumar 100, porque son los 3 criterios que estás utilizando, aplicados a los valores normalizados. Por ejemplo, para el balde U, vas a obtener el valor ponderado. Y para cada uno de ellos, sus resultados. No es difícil darse cuenta que el que tiene mayor puntaje es el que tiene más peso y por lo tanto es más importante del resto. Por lo tanto será la categoría A. Estos por estar cercanos a la categoría B y estos por estar muy alejados de la categoría C. ¿Qué pasaría si tuviéramos 14 ítems como en el caso anterior? Ya no sería tan evidente esta disgregación. Entonces, ¿qué haremos? Con los puntajes totales, volveremos a calcular un total sumado los puntajes individuales y los pesos específicos nos permitirán desentrañar cuál es ese categoría A, B o C, asignando los criterios de 20, 50 y 100% antes mencionados. El CARDEX. El CARDEX es una herramienta que se toma de la contabilidad para poder controlar el flujo de ingresos y salidas del inventario. Veamos cómo se maneja. Tenemos el tiempo, tenemos el tipo de operación que está relacionado al manejo del inventario, tenemos
la cantidad que se posee en el periodo respectivo, saldo inicial, aquellos que representan ingresos, aquellos que representan salidas, acá identificados, y el saldo final. Por ejemplo, una compra es incorporación de inventario, por lo tanto será un ingreso, mientras que una venta es salida de inventario, por lo tanto será una salida. Acá vamos a aplicar la fórmula de ajuste, ya ustedes conocen. Esa fórmula de ajuste es el ingreso, el inventario final es igual al inventario inicial más lo que ingresa menos lo que sale. Acá está. Veamos, para el ejemplo dado, se tiene un inventario inicial de 60 unidades. Entre acá. Ha habido un movimiento que es la compra, entonces ha habido un ingreso. Entonces, aplicando la fórmula, 60 más 100 menos 0, 160. Este es el nuevo inventario inicial para el siguiente periodo. Ahora ha habido una venta, entonces es 160 más 0 menos 80, 80. Si aplican la fórmula de ajuste, inventario inicial más el ingreso menos la salida será el inventario final, podrán llegar a estos valores. Lo pueden verificar. ¿Cuál será el inventario promedio? Por lo tanto, no será otra cosa que el valor resultante, eso del promedio, de los valores que corresponden al valor final de cada periodo. ¿Cuál es el valor del inventario final de marzo? 85. De febrero, 95 y 80 enero. El promedio de 80, 95 y 85 será el inventario promedio del trimestre. La rotación se puede definir, por lo tanto, el total de salidas entre el valor del inventario promedio, que expresa finalmente el número de veces que este valor de inventario promedio circula dentro del stock. ¿Y por qué se dice circula? Porque ha salido justamente como venta. La cobertura no será otra cosa que el tiempo de duración de ese inventario hasta el término como venta. Vamos a verlo con los ejemplos en un momento. Tenemos entonces las salidas totales. Y tenemos el inventario promedio. Tenemos las salidas totales, el inventario promedio. La rotación ya se puede calcular. Para el caso será 280 entre 87, 3,22, que representa que aproximadamente 3,22 veces circula un valor de inventario promedio en el trimestre. Ese valor de 87 unidades, valor promedio, se renovó en 3,22 oportunidades. Y además que ese valor promedio, como venta, salió del stock y producto de ese retiro se tendría en promedio un total de tiempo cubierto de stock para un mes. En pocas palabras, el inventario promedio que se tiene va a durar un mes. Bien, acá lo dejamos y seguimos en un rato.